Pasamos ahora a la sección de preguntas y respuestas. Hemos recibido muchas preguntas, comentarios en la sección de chat y para ello invitamos a Mariano Álvarez Wagner del CIH, quien moderará este espacio. Adelante, por favor, Mariano. Muchísimas gracias, Roberto. Muy interesante cómo va marchando el seminario, el webinar. Tratando de recopilar un poco las preguntas de nuestra audiencia, tanto las de hoy como las del martes que quedaron pendientes. Como habrán visto, muchas de las preguntas que no se lograron responder en vivo se fueron respondiendo en el chat. Quizás tratábamos de nuclear las más comunes y las respondíamos acá en vivo y el resto iban siendo respondidas por los ponentes nuestros a través del chat. Algunas que quedaron pendientes, más preguntas nuevas, y tomando una pregunta bastante representativa luego del panel de aspectos institucionales y regulación, voy a hacer una pregunta para Raúl Bertero, del Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética. En realidad son dos preguntas, Raúl. La primera dice, ¿cómo se hace para que la regulación fomente la innovación y el desarrollo tecnológico? Y la otra dice, si es necesaria la afinidad ideológica o si esto es una condición necesaria para la regulación regional, para lograr una regulación regional exitosa. Gracias, Raúl. Bueno, buenas preguntas, interesantes. La primera, yo diría que es importante no solo que la regulación evite que no haya desarrollo tecnológico, como muchas veces pasa, sino que además lo fomente. Entonces, para que no sea un freno a la innovación y al desarrollo tecnológico, es muy importante que la regulación no sea de tipo prescriptiva, es decir, no diga tiene que hacer esto otro, sino que sea por resultados, lo que se llama performance-based, basada en performance, es decir, nosotros queremos que se baje la contaminación, que se baje el dióxido a tanto valor, que se baje, es decir, que diga cuál es el objetivo que se quiere lograr y de tal manera que permita que las distintas, que el permanente desarrollo tecnológico busque cuál es la mejor manera, la más eficiente, la más económica de lograr ese objetivo. Eso es muy importante construir a través de la regulación tal vez un observatorio de nuevas tecnologías e innovación donde participen las universidades de los países de la región. Eso es muy importante, la actividad universitaria en detectar cuáles son las nuevas, los nuevos desarrollos que uno puede implementar en la hidrovía y en cualquier emprendimiento. Me parece que hay mucho para hacer en eso con la regulación. Y respecto al segundo punto, que es si la afinidad ideológica es una condición necesaria para una regulación exitosa, y la regulación lo que hace en definitiva es equilibrar intereses y buscar la mejor situación para cada uno de los países miembros de una actividad conjunta. Y en ese sentido, la afinidad ideológica no juega un rol. De hecho, Europa, la integración energética en Europa se desarrolló luego de guerras, de todo tipo de diferencias muy grandes que existen entre lo que piensa un país y lo que piensa otro sobre una enorme variedad de temas, y sin embargo el desarrollo de esa regulación avanza y no se detiene y es cada vez más firme. Así que decididamente no hay una condición de afinidad ideológica para poder construir una sólida y efectiva regulación regional. Muchísimas gracias, Raúl. Muy clara la respuesta. Definitivamente entendemos que es el interés el que define la posibilidad de tener una regulación exitosa y, como bien decías, el ejemplo europeo es muy claro en ese sentido. Ahora voy a pasar a otra pregunta. Responde o cuestiona un poco temas que se trataron en el panel de ayer de costos. Y la pregunta es para Raúl Podetti. Y en realidad son dos preguntas también. Una sería cómo se podrían financiar, es bien directa y concreta, cómo se podrían financiar las nuevas construcciones a GNL. Y la otra es si para la hidrovía Paraguay-Paraná sería recomendable el dual fuel, el combustible dual, y por qué, en caso de serlo. Por favor, Raúl. Bueno, gracias. Vamos a empezar por la última, que es más fácil. La otra
por ahí es más interesante para explayarse. El dual fuel, en este caso nuestro, me parece que ni siquiera es un tema de discusión, porque me refiero del punto de vista del costo. Hoy la oferta de dual fuel es amplia, casi diría mayoritaria, y hay una razón estratégica. Yo no le recomendaría a ningún armador en la hidrovía hoy que tome otra opción que no sea el dual fuel, porque ante una emergencia, como decía Carlos Padovese ayer en el chat, o ante cualquier situación de falta de suministro, por lo menos por varios años todavía, el diésel va a estar disponible. Entonces, definitivamente es una razón estratégica de seguridad del servicio y lo que uno llama en estos análisis sistémicos el reliability del sistema con sistemas duales es mayor. Ahora, sí, respecto del financiamiento, tengo que comentar que después de lo que yo considero que es la clave de esto, que es la reglamentación de un área de control de emisiones en la hidrovía muy fuerte, decidida y sobre todo sostenida, el segundo punto más importante es el financiamiento. Y no diría el financiamiento de los barcos, es el financiamiento de la descarbonización de la hidrovía, del transporte de la hidrovía. Y la buena noticia es que dentro de los financiamientos navales es de los más sencillos. Porque tiene los elementos que cualquier financista naval adora, que es, por ejemplo, la atomización y la homogeneidad. Hay muchos armadores, decenas, hay muchos astilleros en la región, por lo menos 15. Hay muchas unidades a reemplazar, que son sencillas, más de 200, que son sencillas relativamente a los barcos que andan en el mundo, los remolcadores de empuje son de los más sencillos que hay. Son unidades similares y son de bajo costo. Entre 3 y 10 millones de dólares. No hay muchos barcos en el mundo más barato que esto. Con un promedio de 5 millones de dólares. Entonces, y además encima se construyen rápido. Porque una vez que estás en un sistema de producción, tardas meses en entregar remolcadores de empuje y no años. ¿Ok? Además, operan dentro de un mercado predecible. Que tienen tanto un tráfico, un área geográfica y hasta te diría costos, cargas, fletes, todo muy predecible. Todo esto son las cosas que los financistas adoran. Porque no hay demasiados riesgos entonces. Ahora, hay otro aspecto muy importante. Hay 3 grupos de beneficiarios gigantes en este sistema. Por un lado son los estados ribereños, que quieren que este servicio, que es estratégico y tiene un gran impacto en su competitividad, tome este tipo de soluciones. Otro beneficiario directo del cual hemos hablado poco en estos días son los cargadores. Mega empresas, mega corporaciones, los Cargill, los ADM, los Ternium, que necesitan que sus productos ganen competitividad. Y además, que se hagan más amigables al ambiente. De esa forma van a poder cumplir esto que pregonan en sus misiones y visiones y que ahora tienen una oportunidad concreta de ayudar a que ocurra y que sean realmente productos ecológicos también en el transporte fluvial. Y finalmente, el tercero de los grupos que se benefician muy fuertemente en esto son los proveedores de equipos importados. Aproximadamente el 50% de las inversiones en estos barcos y en el sistema en general son equipos que hay que importar, que hay que traer de otros países. Y para eso hay excelente financiamiento. Ahora, yo lo que estamos armando es un modelo de financiamiento, ¿no? En este modelo de financiamiento, en principio, estamos planteando que siempre es sano que el armador, que es el tomador principal del crédito,
participe por lo menos en un 10%. Que un 30% del monto a financiar sea cubierto por instituciones, digamos, gobiernos o bancos de desarrollo como el BID, como el Banco Mundial, y además fondeándose con este flujo gigante que está habiendo hacia los países en desarrollo de los fondos verdes y los bonos, los bonos climáticos. Tanto el gobierno como estos bancos y estos fondos tendrían razones ambientales y de desarrollo para apoyar y fondear el financiamiento. Pero después, creo que el mayor financiamiento debería venir de los proveedores extranjeros. El 60% aproximadamente, pensamos nosotros en el modelo que estamos desarrollando, que por razones comerciales, no ambientales, ni de desarrollo de nuestros países, ni nada por el estilo, sino por razones comerciales, porque les conviene a ellos vender sus productos. Porque nosotros no debemos permitir que nos vendan los barcos. Debemos permitir, como una solución salomónica, que nos vendan la mitad de los barcos. Es decir, el equipamiento que llevan estos barcos. Pero los barcos los tenemos que construir nosotros con los equipos que nos venden ellos. Y ese financiamiento es muy importante para este sistema. Yo cuando cuento de esto del financiamiento de los proveedores internacionales, a veces sorprende la gente. Les quiero contar 4 casos muy claros. En el 89, nosotros en nuestro pequeño astillero en Dock Sud, en Avellaneda, hicimos un contrato con Alemania para construir una serie de portacontenedores para operar en el Mar del Norte. El 100% del financiamiento lo aportaron los alemanes, a quienes le comprábamos los equipos. Y nosotros hacíamos la ingeniería y la mano de obra y servicios locales y materiales locales. Lo mismo hicimos en el 97 con Halter Marine para construir remolcadores de empuje en la hidrovía para exportar a Paraguay, los remolcadores de Crowley. Y con Trinity Industries, el mayor productor de barcazas del mundo, hicimos lo mismo a fin del 99 para construir barcazas seriadas. Es decir, ellos ponían el 100% del financiamiento, nos aportaban los materiales y nosotros hacíamos la mano de obra, servicios e ingeniería. En el 2017, hace un ratito atrás, hicimos para la industria naval argentina un convenio con IHC para que todos los barcos que metiéramos dentro de este convenio nos lo iba a financiar el 100% la Comunidad Económica Europea si nosotros le comprábamos a ellos los equipos que iban en esos barcos. Y los barcos se construían 100% en Argentina y el financiamiento era 100% europeo. Así que esto se puede hacer, es una forma muy interesante de plantearlo y es además un esquema por el cual los países van a competir por participar. Muchas gracias, Raúl. Raúl Podetti, de la Asociación Argentina de Ingeniería Naval. Tu exposición es muy clara y se hilvana un poco con una pregunta que te hicieron el martes, en la cual hablábamos de la reducción en los costos operativos y las externalidades positivas, ¿no? Y se ve acá un poco cómo todo es parte de la misma trama, ¿no? Y cómo se retroalimenta y se beneficia. Muchísimas gracias. Voy a pasar, antes de ir a la parte de financiamiento propiamente dicho, los representantes de los organismos financieros, y seguir con hay muchas preguntas sobre financiamiento y cómo hacer efectivo este objetivo de la descarbonización de la flota fluvial. Pero voy a pasar a una pregunta más de aprovisionamiento del combustible. Y esta pregunta va a ser para César Scalani, de YPF Argentina. Y César, la pregunta dice así: ¿cómo aseguraría YPF, establecido el ámbito contractual necesario, por supuesto, la provisión de gas natural licuado para la flota de la hidrovía y en cuánto tiempo podría tener operativa una inversión de tal magnitud, César? Bueno, excelente pregunta, súper interesante. A ver, vamos a intentar ir por partes. Respecto de la seguridad de aprovisionamiento, lo primero que se me ocurre, bueno, en términos económicos, YPF cuando hago una propuesta con todos los inputs que les mencionaba hace un ratito, la idea es que YPF tenga un beneficio por la comercialización de este combustible, con lo cual, digamos,
habiendo hecho la inversión en infraestructura, que no es menor, no habría ninguna razón por la cual YPF no querría abastecer con combustible a la demanda, ¿no? Por otra parte, el marco contractual obviamente va a establecer compromisos y penalidades, de manera que pueda llegar a ver la previsión que estamos viendo nosotros que es necesaria para que se desarrolle el combustible en la hidrovía. Como segundo punto interesante, me parece interesante, valga la redundancia, poner órdenes de magnitud. Según los números que realizó YPF durante el 2019, abastecer la totalidad de los remolcadores de la hidrovía con GNL representarían cerca del 1% de la demanda país de gas natural. Con lo cual, digamos, no estamos viendo que el producto pueda llegar a ser un faltante en ese sentido. Y por último, nosotros vemos que las otras demandas también se van a desarrollar internamente a nivel de Argentina y vemos que con el pasar del tiempo, llegado el caso, va a haber toda una red de infraestructura de GNL, con lo cual no se va a estar tan pendiente de un equipo o una maquinaria para que produzca el GNL, sino que va a haber toda una red de aprovisionamiento. Como les comentaba antes, bueno, si se hace la inversión necesaria en Escobar para poder descargar GNL de Escobar, es una fuente de abastecimiento y conforme se vayan desarrollando los distintos segmentos de demanda, va a haber una red de puntos de producción de GNL, con lo cual entendemos nosotros que producto no debería faltar. Eso respecto de la primera parte de la pregunta. Respecto de los plazos, bueno, es muy difícil, sin tener ningún tipo de precisión sobre cantidades, volúmenes y tiempos entre recargas, dar un tiempo digamos, de aprovisionamiento. Lo que sí creemos nosotros, a grandes rasgos, es que una vez dadas las condiciones y teniendo firme la demanda, bueno, se empezaría todo el proceso de obra, de adquisición de equipamiento y demás. No vemos que entre la firmeza de la demanda y el tiempo en el cual pueda llegar a estar operativo el puesto de carga, no vemos que sea menos de un año eso, con lo cual estamos hablando de un año para adelante, así, con la poca información y poca certeza que tenemos hoy como un posible plazo de abastecimiento. Muchísimas gracias, César. Muy clara tu respuesta. Gracias. Ahora sí, pasamos a las preguntas estrictamente de financiamiento. Y la primera pregunta o las dos primeras preguntas van para Martín Duarte, representante del Banco Interamericano de Desarrollo. Una pregunta es muy directa y concreta, es en calidad de representante particularmente del BID Invest, el brazo para privados del BID, y dice así: en caso de que existiera una empresa que tiene interés en desarrollar en su plan de negocios este tipo de iniciativas, ¿cómo tiene que hacer para concretar un diálogo con BID Invest? Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Bueno, es muy sencillo, se tiene que comunicar con nosotros. Nosotros estamos no solamente en Washington, sino en mi caso, por ejemplo, en la oficina de Buenos Aires. Y cuando tenemos un caso concreto como estos, yo diría que hay una serie de características a considerar, ¿no? El primero es pensar si la empresa quiere encarar este tipo de financiamiento como un financiamiento más de tipo corporativo. Por ejemplo, pensemos en una empresa que ya está operando en la hidrovía. En ese caso, tal vez habría una serie de ventajas de ya trabajar en un financiamiento de una empresa que está operando actualmente y que lo que está haciendo es una reconversión parcial o total en el tiempo con respecto a las barcazas y a la infraestructura relacionada en su puerto o en el almacenamiento. Cuando se trata de un financiamiento corporativo, nosotros
lo que hacemos es analizar un conjunto de inversiones que forman parte del costo del proyecto. Y podemos financiar un porcentaje de ese total. Lo que hacemos normalmente es, en coordinación con la empresa, tratar de sumar otros financiadores que nos acompañen, que pueden ser agencias de crédito, pueden ser bancos comerciales, un poco lo que esté disponible. Es importante también la jurisdicción donde vamos a financiar. Obviamente, nosotros como Banco de Desarrollo de la región estamos abiertos en todos los países, pero tenemos límites distintos. Por ejemplo, si financiamos bajo la modalidad de riesgo de proyecto, o sea, lo que se conoce como Project Finance. Nuestros límites son mayores en los países chicos que en los países grandes. Por ejemplo, si vamos a hacer un financiamiento en Paraguay o en Uruguay, podemos llegar a financiar hasta el 40% de los costos del proyecto. La modalidad de Project Finance que mencionaba recientemente es una modalidad más compleja que, como su nombre lo indica, lo que busca es que el financiamiento tenga solamente recurso contra el proyecto. Entonces, eso requiere estudios acabados, mucho más profundos, requiere interactuar con una serie de análisis, de flujos, de escenarios. La documentación legal obviamente es más compleja y tiene sentido cuando el financiamiento tiene cierto porte, o sea, cierto tamaño. Si no, lo más lógico sería pensar en un financiamiento de tipo corporativo a una empresa en marcha. En definitiva, a nosotros como Banco de Desarrollo nos interesa mucho este tipo de inversiones que puedan tener un impacto positivo desde el punto de vista de cambio climático, sustituyendo un combustible mucho más sucio con un combustible de transición como es el gas natural. Muchas gracias, Martín. Muy, muy claro respecto de esta parte. Y la otra parte de la pregunta, o la otra pregunta, es respecto de las tecnologías que todavía no están maduras, como para que reflejen una baja en los costos operativos, pero respecto a las cuales no nos debemos olvidar y de todos modos tenemos que invertir. Y dice así: ¿cuáles son las posibilidades de financiamiento de proyectos piloto con energías de vanguardia, por ejemplo, a baterías eléctricas o hidrógeno? Perfecto, buenísimo. Como Banco de Desarrollo, a nosotros en el tema de las energías renovables no convencionales nos interesa mucho seguir a la vanguardia de las nuevas oportunidades que van existiendo. Y como Grupo BIT tratamos de una manera coordinada, lograr estos esfuerzos, tanto en la parte de BIDinvest como trabajando en conjunto con el equipo de especialistas de BIT. En el caso de BIDinvest, como lo que hacemos nosotros es financiar operaciones no soberanas, financiamos, por ejemplo, a empresas bajo la modalidad de proyecto o bajo la modalidad de empresas en marcha o financiamiento corporativo. Lo que vemos más sencillo de incorporar estas nuevas oportunidades son incorporándolas, metiéndolas dentro de lo que sería un proyecto. Voy a poner algunos ejemplos. Supongamos que estamos considerando un financiamiento de una planta fotovoltaica, de un generador solar. En ese caso, y depende también, y ahí entra a jugar mucho lo que puede hacer también el grupo BID de favorecer y trabajar con los gobiernos para cambiar regulaciones. Se puede incorporar el tema de baterías en un proyecto solar, pero siempre tiene que tener un sentido. O sea, tendría que haber, por ejemplo, una regulación que incentive a que la gente que encara el proyecto, los promotores,
consideren una inversión, por ejemplo, de baterías. Entonces, en esa medida es más sencillo incorporar el tema de las baterías como parte de un proyecto integral. Lo mismo con el tema del hidrógeno y todas las aplicaciones que se están estudiando, por ejemplo, a nivel de transporte. Entonces, supongamos que tenemos una empresa que tiene su propia flota de transporte. Sería mucho más sencillo poder, dentro de un paquete de financiamiento a esa empresa, encarar la sustitución en tramos del transporte que incorpore, por ejemplo, transporte mediante propulsión a hidrógeno verde. Esas son las maneras que nosotros vemos que desde el punto de vista de BidInvest serían más sencillas de ir incorporando y estar a la vanguardia de este tipo de energías renovables no convencionales que se van desarrollando en el mundo y traerlas a la región. También tenemos fondos concesionales que hay que ver caso por caso si podemos aplicarlos a los proyectos y de esa manera bajar el costo. Por otro lado, y acá me meto en un terreno más de Roberto, la parte del BID suele trabajar con donantes o fondos específicos y los gobiernos para también introducir, por un lado, trabajar el tema de regulaciones que mencionábamos antes, que son muy importantes porque son las que disparan, pero también en el mundo de la energía también hay empresas, en algunos casos estatales, o de otro tipo, que tienen mayoría estatal, en los cuales también el BID trata de comenzar a desarrollar pilotos que permitan darle más confianza, por ejemplo, después a las empresas privadas e introducir en mayor escala el tema del hidrógeno. O sea, el piloto en esos casos cumple una función demostrativa. Es demostrar que la tecnología funciona, incentivar a que el privado después invierta. O sea, como pueden ver, a nosotros nos interesa muchísimo poder desarrollar temas como el hidrógeno, temas como las baterías y otras tecnologías nuevas que vayan surgiendo en el campo de las energías renovables. Y para eso es como que tenemos distintos caminos que son complementarios a nivel de Grupo BID. Tanto nosotros en la parte de BidInvest a nivel de proyectos, como en el BID a nivel de trabajar con fondos concesionales específicos para temas de cambios de regulaciones o efectos demostrativos en algunas empresas que después sirvan para promover una inversión a mayor escala de esa tecnología con el sector privado. Martín, estamos de acuerdo en que es necesario plantar la semilla, el germen, aunque todavía no estén maduras esas tecnologías. Y ya sé que nos estiramos mucho con el tiempo, pero me gustaría hacer una última pregunta. También es para los representantes de los organismos financieros, pero un poco hilvana lo que comenzamos preguntando a Raúl Bertero sobre regulación regional, solo que él lo daba más desde un aspecto regulatorio. Acá la pregunta es más de contenido financiero y sería para Lucía Spinelli, en su calidad de representante del Banco Mundial. Lucía, la pregunta dice: ¿qué importancia le asignás a la necesidad de una normativa regional coordinada que impulse la adaptación de la flota a través de incentivos o desincentivos? Lucía, por favor. Bueno, a ver, a mí me parece que en el caso de este proyecto, como en cualquier otro proyecto que implique varios actores, públicos y privados, varios países, inversiones a mediano y largo plazo, contar con un marco de incentivos claro, previsible, coordinado, es una gran ventaja, digamos, no solo para los actores, sino también para los financiadores, como por ejemplo cualquier multilateral que pueda estar involucrado, ¿no? Entonces, claramente
poder tener cierta previsibilidad en los objetivos de esta transformación energética que se quisiera llevar adelante en el caso de la hidrovía y poder saber que esa normativa está coordinada entre los países involucrados y que la infraestructura va a ser compatible también y va a estar coordinada, es claramente un punto muy necesario, ¿no? También en este caso específico la normativa de seguridad, ¿no? En el caso de LNG también es un tema importante. Entonces, sí, la respuesta es que sí, y creo que es un desafío por delante, pero es lo que permite que proyectos como este se puedan desarrollar, ¿no? Y en el caso de la hidrovía, ya existe esta instancia de coordinación, entonces también es una oportunidad para poder aprovechar esta instancia de coordinación para avanzar con la normativa que sea necesaria. Muchísimas gracias, Lucía, por tu respuesta. Perdón a todos por el tiempo que nos estiramos un poco, pero creo que era muy, muy importante tratar también esta cuestión de la regulación regional desde la visión de los organismos financieros. Muchas gracias, Lucía, nuevamente por tu presencia. Agradezco mucho la presencia y las respuestas de todos los panelistas, que espero haya podido enriquecer un poco el taller en su segundo día. Muchísimas gracias a los 5. Muchas gracias, Mariano, y agradecemos a la audiencia las preguntas y comentarios recibidos.